Pues bueno, como sabes, estos son pues una serie de encuentros que estamos haciendo semanalmente. Clonlara pues llegó a América Latina también, estamos llegando hasta ahora, empezamos en enero. Yo estoy acompañando a Yosune en el proceso del programa en español para los países de América Latina. Y, ¿me escuchas? No sé qué pasa con mi conexión a internet. Bueno, Sí, perfecto. sí. Entonces, como estamos, pues, como habíamos dicho la semana pasada, pues estamos haciendo esta serie de encuentros con temas de interés para todos, que nos aporten, que sean espacios de reflexión, que sean espacios de aprendizaje, pero también con el ánimo de dar a conocer la propuesta de Clonlara a cada vez más familias. Digamos que esa filosofía en torno a la educación en casa, la educación en familia y el aprendizaje autodirigido. Entonces, en el día de hoy trajimos esta conversación y este tema que se llama Educar para la vida en el siglo XXI. Es un tema que a mí me llama la atención porque yo llevo un tiempo investigándolo, ¿sí? Porque lo he vivido en distintos contextos. Pero adicional a eso, me alegró saber que, por ejemplo, desde Clonlara, pues hay una conversación también muy profunda en torno a ello, es decir, desde el campus en Ann Arbor, en Michigan, y desde los distintos advisors, pues es que pues estamos trabajando en esto y claramente es una conversación, es un punto de encuentro y es un tema sobre el cual estamos hablando permanentemente y Clonlara se lo pregunta y está mirando también cómo trabajar incluso, por ejemplo, con estudiantes del campus en Estados Unidos, todo este tema de habilidades para la vida. Y de seguro, pues nosotros también en el tema de educar en casa, pues creo, esto es una opinión muy personal, pero también en la investigación que he hecho he llegado a eso. O sea, creo que la educación en casa y el aprendizaje autodirigido es una de las maneras para estar muy en línea con lo que está pasando hoy y con lo que va a pasar en los próximos años. Entonces, la intención es en esta sesión contarte y contarles pues, a quienes se conecten qué significaría educar para la vida en el siglo XXI. Bueno, entonces, bueno, yo ya me había hecho mi presentación. Yo creo que acá en este tema adicional, o sea, yo he sido he estado en varios lugares, o sea, como que mi vida ha estado siempre como llena de cambios, de muchos cambios. Y dentro de esos procesos, yo llegué a la educación en casa después de haber vivido varios años un proceso pues de una vida convencional trabajando en empresa y trabajé más o menos unos 16 años en empresas, en áreas de recursos humanos, en áreas de formación, haciendo eso, desarrollo de competencias blandas, haciendo estrategias de comunicación y de cambio. Trabajaba con áreas de tecnología. Entonces, ahora que estoy en la educación en casa, he podido, o sea, al principio era un poco como difícil para mí entender esto, como cómo pasé de la empresa a un tema de familia, como la educación, pero ahora como que todo se conecta y entiendo que esa experiencia me ha ayudado a comprender qué es lo que está pasando, pues yo le llamo afuera. Ese afuera es como, pues en el mundo en general, qué está sucediendo. Y pues estas son las reflexiones que quiero traerles, pues además de obviamente de información que no lo digo yo, sino lo dicen muchos expertos. Entonces, eh, pues esa es mi experiencia. Entonces, digamos que conectando todo esto, pues quisimos hablar entonces de educar para la vida en el siglo XXI. Nos vamos a acercar ahora a qué necesitan aprender nuestros niños y jóvenes hoy, qué necesitamos desaprender los adultos y más cuando hablamos de educar en familia, porque somos los adultos los principales, llamémoslo así, entrenadores y acompañantes del proceso educativo. ¿Por qué y para qué destrezas y habilidades para la vida? Eh, Porque hoy este tema está realmente fuerte, intenso y cada vez se habla más de ello. Pero detrás de esa pregunta es cuáles son las habilidades, pero cómo es que se viven esas habilidades, ¿sí? Vivimos una era de cambios, ¿cuáles son? ¿Cómo nos impactan? ¿Y por qué la importancia de tejer redes y colaboración global? Entonces, yo te quiero, Lura, invitar a que si quieres contarnos, pero ¿tú qué opinas de esta imagen? Quise traer como esta imagen como para que reflexionemos y para ti, ¿qué significa?
Pues eso, es que muchas veces hemos perdido muchos años de la vida de nuestros hijos intentando que lleguen a ser algo que socialmente sea aceptable, que socialmente sea válido, pero no hemos construido, ni nuestras anteriores generaciones han construido personas felices, sino personas adaptadas a una sociedad que muchas veces está enferma en muchos casos. Y bueno, pues creo que tenemos la oportunidad como madres, como padres, como familias, de dar un giro a eso y conseguir que lo primero haya personas felices y alguien feliz podrá conseguir lo que quiera, ser doctor o poeta o no sé. Tal cual, pues esta es la reflexión principal, diría yo, y es, eh, sí, ¿qué queremos? Y digamos que en esta invitación de hablar sobre la educación en casa, sobre sus ventajas, sobre sus beneficios, creo que hay también estigmas, hay desconocimiento, pues realmente no hemos entendido, digamos que el valor de lo que significa eh, eh, realmente un propósito en la vida, ¿no? Realmente encontrar quiénes somos, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros gustos. Y desde ahí, pues como hemos construido desde unos imaginarios que al final terminan siendo errados porque hoy vemos una cantidad de crisis en todos los aspectos, donde estamos viendo que, como dices, efectivamente, pues nuestra sociedad está cada vez más enferma y es un lugar más difícil para vivir. Yo tengo esperanza, o sea, yo tengo o sea, no sé si es mi manera de ser y de ver la vida, pero sí creo que hay una esperanza y un lugar y un espacio muy dentro de nosotros, muy dentro de nuestras familias, pero realmente creo que hay unos puntos de encuentro. Y entonces, pues eso es lo que quiero hablar hoy. Obviamente vamos a ver como el panorama como no tan bonito, pero de lo que está pasando, pero está pasando. O sea, es una realidad. Y un poco la reflexión también es, bueno, si esto está sucediendo, ¿cómo nos movemos ahí? ¿Sí? ¿Qué lugar ocupamos? ¿Cómo vamos con nuestros hijos? ¿Y cómo vamos trabajando con ellos de la mano, ¿no? Entonces, pues vivimos una era de cambios. Este señor hace unos años en varias de sus obras, un futurólogo, investigador estadounidense, Alvin Toffler, empezó a mirar todo lo que significaba la revolución tecnológica y lo que venía con toda esta nueva era de no solamente conocimiento, sino de sabiduría y de conectividad global. Entonces él pues predijo, llamémoslo así, este tema y dijo, bueno, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer y escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender o reaprender. Entonces, pues esto pues, lo estamos viviendo desde hace un buen tiempo y sabemos que eso que aprendimos nosotros, papás, en la escuela tradicional, pues está un poco incluso mandado a recoger, ¿no? Y cada vez nuestros mismos hijos nos cuestionan más sobre esto, nos llevan, llamémoslo así, nos llevan, nos retan hacia nuevas miradas, ¿no? Entonces, ¿qué está cambiando? Pues, uno, la vida siempre ha sido un constante cambio, o sea, la vida de por sí, por el solo hecho de ser vida, es cambio. Eh, trae nacimiento, trae muerte, trae transformación, trae movimiento y en ese sentido, pues la vida es un constante cambio. Pero parece ser que estamos en una vida más acelerada, ¿sí? Estamos con unos ritmos más intensos de vida, lugares muy poblados, dificultad para llegar o acceder a ciertos lugares. Eh, pues es evidente que nuestros sistemas económicos, políticos, sociales no han funcionado, están transformándose y todo esto pues está acompañando un proceso que genera mucha inquietud social, cultural, familiar, también estadios muy fuertes de incertidumbre. Sabemos que estamos en un mundo interconectado, es decir, las nuevas tecnologías parecieran ser muchas veces facilitadoras y de hecho creo que lo son, pero también pues sabemos también como lo que también trae esta nueva era tecnológica que está también en muchos casos deshumanizándonos, desconectándonos emocionalmente, pero esto también está retando a que empecemos a hacer unas búsquedas distintas, por eso las personas
Hoy las familias estamos buscando comunidad, comunidades globales, comunidades locales, comunidades por intereses comunes, por valores comunes o por propósitos comunes. Comunidades de aprendizaje para aprender nuevas cosas, para no quedarnos quietos, sino realmente también trabajar en nosotros. Estamos viviendo nuevos estilos de bienestar y de vida. Sabemos que muchas personas, muchas familias están migrando también de la ciudad al campo, buscando nuevas maneras de vivir. La tecnología facilita, sabemos desde la educación en casa que pues perfectamente un aula ya no es un lugar único de aprendizaje, sino incluso la vida misma, tu misma casa, tus mismas experiencias, un viaje. Entonces estamos también en búsquedas y comprensiones distintas, porque todo este estilo de vida, todo este cambio, pues nos está retando a empezar a mirar, a reconocer nuestras historias, nuestras situaciones, nuestras relaciones. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo nuevas búsquedas, nuevas comprensiones para reconocer lo personal, lo familiar, lo emocional, incluso lo espiritual. Se empieza a hablar con mucha fuerza de esto. Lo intelectual también está, sí, y lo que hablabas tú, ¿no? Esa búsqueda de la felicidad o ese concepto de cuál es el propósito, por qué estoy aquí. Entonces todo esto se está moviendo muy fuertemente. Y pues viene un tema que yo considero, pues le coloco mi juicio, pero pues un tema que es intenso y fuerte y que viene la cuarta revolución industrial, pues que ya estamos en ella, pero pues que definitivamente cambiará la forma todavía más intensamente en que vivimos, en que trabajamos y en que nos relacionamos. Entonces, esto está sucediendo, es una realidad. Entonces, lo educativo, o sea, la educación empieza a tener una fuerza fuerte, pero digamos que lo educativo es una acción de hacer algo por otros. Pero esto tiene que ver también con el aprendizaje. Ahora hablamos un poco más de lo que significa aprender, ¿no? Para la vida. Entonces, eh, quise traerles algunas reflexiones. Esto también lo tomé de un material que nos envió hace poquito Clon Lara desde el campus, que me pareció muy pertinente y muy interesante. No sé, Lura, si tú conoces a este autor, educador, Sir Ken Robinson. Muy interesante. Sí, he leído algo de él, sí. Sí, lo has leído, bueno. Entonces él dice sobre la educación lo siguiente, ¿no? Pues él dice, los objetivos de la educación son permitir a los estudiantes comprender el mundo que los rodea y los talentos que tienen, dentro de los cuales puedan convertirse en individuos satisfechos, ciudadanos activos y compasivos. Empezamos a hablar mucho de compasión, o sea, la palabra compasión, o sea, empieza a aparecer el término como inteligencia emocional, la parte emocional cómo impacta, pero también empezamos a hablar de empatía y empezamos a hablar de compasión más allá de la empatía, o sea, esa palabra me conecta en términos de sí, nuestra sociedad, como dices muy bien, que está tóxica, enferma en muchos aspectos, necesitamos todavía más compasión. Y hoy la educación se está preguntando eso. En lo económico, la educación debe permitir a los estudiantes ser económicamente responsables e independientes. Pues hay unos términos, sí, culturales, políticos, económicos, movilidad social, cómo hacemos para que realmente podamos tener nuevas oportunidades. Y pues definitivamente acá hablamos de, yo hablaría de una autosuficiencia, es decir, con quién soy en el mundo, en el lugar que ocupo, donde estoy, pues cuáles son, eh, sí, las competencias que tengo que me permiten ser autosuficiente, ¿sí? Cultural, la educación debe permitir a los estudiantes comprender y apreciar sus propias culturas y respetar la diversidad de los demás, creo que es clave. Bueno, porque en eso estamos, ¿no? Venimos de sociedades también muy dogmáticas, donde también nos hemos hecho daño por no permitir la diversidad y hoy más que nunca se está expresando. Eh, lo social, la educación debe permitir a los jóvenes convertirse en ciudadanos activos y compasivos. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo
cómo empezamos a hablar también de lo que hablábamos, ¿no? De compasión, de empatía, de asertividad, de cómo tratar a los otros, de los buenos tratos también se empieza a hablar, ¿no? Y en lo personal, la educación debe permitir a los jóvenes interactuar con el mundo que los rodea y, perdón, con el mundo que los rodea, ¿sí? Lura, si tienes preguntas, comentarios, bienvenidos, ¿no? No te había dicho, pero lo que quieras decir, bienvenido. Bueno. Perfecto, sí. Bueno, acá estos son reflexiones de lo que tiene que ver como con la vida en el siglo XXI y estos son documentos que han venido pues como de la UNESCO, del P21, o sea, diferentes organizaciones mundiales que pues han hablado de lo educativo. Entonces empiezan a hablar de qué es el aprendizaje. Sí, o sea, comparado con lo educativo que tiene también como inmerso una acción de enseñar, acá hablamos de aprender, ¿no? Entonces, a través del proceso de aprendizaje más profundo, los estudiantes desarrollan competencias del siglo XXI que abarcan tanto el conocimiento como las habilidades. Entonces, esto es importante entenderlo porque no es que el conocimiento que nosotros venimos de una educación muy basada en el saber, en esos conocimientos, pues, no es que eso lo invalidemos, sino que el conocimiento pues seguirá siendo una fuente riquísima de inteligencia, llamémoslo así, de comprensiones, pero cómo involucramos esto ya a habilidades. O sea, ¿qué hago con ese conocimiento? ¿Sí? Cómo lo utilizo para la vida? ¿Qué es lo que hace que yo logre eh, que ese conocimiento se aplique? Entonces ahí es cuando hablamos de aprendizaje. El aprendizaje más profundo es el proceso a través del cual una persona se vuelve capaz de tomar lo aprendido en una situación y aplicarlo a nuevas situaciones. En otras palabras, aprender para la transferencia. Se dice que el nivel más alto de aprendizaje es cuando yo también estoy en la capacidad pues de transmitirlo a otros. No hablemos de enseñanza, sino de transmitirlo. Lo conozco y lo comprendo también. Lo he vivido a profundidad, que en esa medida yo también puedo explicarlo y puedo transferirlo. A través de un aprendizaje más profundo, los estudiantes desarrollan experiencia en una disciplina particular o área temática que va más allá de la memorización de hechos dispares o procedimientos de memoria. Esto es muy importante porque yo sí creo que hay una diferencia muy particular en las escuelas que tienen un currículo y cuando hacemos el aprendizaje autodirigido y libre. O sea, hay una diferencia profunda porque tú puedes trabajar el aprendizaje al nivel de profundidad que el niño mismo vaya explorando y mirando, pero se convierte en aprendizaje, mientras que en un currículo pues hay tanto contenido que lo que hacemos es pasar por encima, o sea, memorizar, sí, sí, yo este tema lo oí, pero ¿qué parte de la comprensión tenemos? Realmente, ¿qué parte del proceso emocional en relación a ese conocimiento cómo lo involucré y lo entendí realmente? Y también entienden cómo, cuándo y por qué aplicar lo que saben. Reconocen cuándo los nuevos problemas o situaciones están relacionados con lo que han aprendido previamente, es lo que llamamos también, pues desde un punto de vista pedagógico, pero se habla de aprendizaje significativo, es decir, mis conocimientos previos se involucran con lo que hoy sé o aprendo y pueden aplicar sus conocimientos y habilidades para resolverlos. Bueno, entonces, digamos que varios autores hablan de todo este tema de habilidades para la vida del siglo XXI. Hay uno que me llamó la atención, se llama Tony Wagner, nos lo refirieron también en Clon Lara, y él empieza a hablar de habilidades para la vida en el siglo XXI. Entonces, y lo dice en un video, dice, bueno, ¿cómo? O sea, tenga en cuenta que esas habilidades de nuestros estudiantes, de nuestros niños y jóvenes, tienen que ver con cómo pensar críticamente, cómo comunicarse claramente, cómo trabajar colaborativamente, es decir, cómo trabajar en equipo, cómo resolver problemas y cómo desarrollar tal creatividad que de pronto hasta con pocos recursos o de manera muy creativa logre resolver esos problemas. Habla de perseverancia. Bueno, hay otros autores que hablan de resiliencia, como esa capacidad o sea, de que la crisis, el problema, el conflicto siempre se va a presentar. El tema no es qué hago con el conflicto, con la crisis y cómo lo quito, sino más bien cómo lo atravieso, cómo lo entiendo y cómo lo manejo. Por eso también se habla de resolver problemas, ¿no?
Cualidades del carácter, empezamos a hablar ya de esas competencias emocionales que tienen que ver con conocerse, que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con el autocontrol de las emociones, tienen que ver con ponerse en los zapatos del otro. Empezamos a hablar de curiosidad como también como un asunto súper clave y esencial para lograr pues realmente los aprendizajes más potentes que tienen que ver con lo emocional, o sea, qué nos emociona, qué es lo que realmente me interesa, qué es lo que me hace curioso y quiero vivir, y que pues esto tú sabes que va guiado de los niños, ¿no? De los mismos niños son los que van expresando esto. En relación a las matemáticas, dice algo interesante y es que las matemáticas no como el método, llamémoslo así, tradicional de comprensión numérica o de operaciones, sino son esas matemáticas aplicadas a la vida. O sea, ¿qué hago con ese pensamiento matemático? ¿Cómo lo traigo a la realidad? Entonces él dice, mire, temas como estadística, como el análisis estadístico, como la probabilidad o como incluso las finanzas personales toman una importancia grandísima, ¿sí? Entonces, pues si vemos, todo esto es más aplicado a la realidad. Y pues el tema de aprender haciendo, que desde Clon Lara, pues tú sabes que esta es una manera de sentir el proceso educativo también en Clon Lara, y es cómo aprendemos a aprender, ¿sí? Que en el mismo proceso, en el tiempo, vamos aprendiendo cómo se hace eso y vamos, de hecho, desaprendiendo ese modelo tradicional que pues ya sentimos que no nos funciona, ¿no? Que no nos sirve. Bueno, bienvenidos. Veo que alguien se está conectando. Bueno, hasta ahorita está conectando el audio. Un momento. Bueno. Hola, bienvenidos. Bueno, ya hemos avanzado una parte del webinar, pero eres súper bienvenida, súper bienvenido. No sé si puedas activar tu micrófono, contarnos, pues si quieres también, contarnos tu nombre. Bueno, voy a continuar. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces estábamos en cuáles son esas habilidades para la vida en el siglo XXI. Hola. Bueno, si tienen preguntas, comentarios también por el chat, pueden ir escribiéndolos. ¿Listo? Bueno, entonces se habla de un aprendizaje a lo largo de la vida. Ya no se habla, tanto de o sea, si bien en la escuela regular hay mucho tema de metas de aprendizaje o objetivos de aprendizaje, ¿sí? Aquí estamos hablando también de un aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, un aprendizaje que también se integra. O sea, cuando hablamos de habilidades, cuando hablamos de competencias, que esto está muy fuerte también en las empresas, digamos que en esa manera de vivir y de trabajar, ahí empezamos a ver que estas habilidades cobran mucha fuerza y mucha importancia porque se involucran con el conocimiento, ¿sí? Entonces, no es que el conocimiento, como decía anteriormente, no tenga relevancia, claro, la tiene, pero en la medida en que es aplicable, en la medida en que es transferible, en la medida en que ese conocimiento me ayuda también a mi felicidad y mi propósito. Y de una u otra forma hablábamos también como de autonomía, seres autosuficientes, seres compasivos, seres que se pueden relacionar con otros. Pues si estamos hablando que la educación tiene ese proceso, pues de una u otra forma es cómo integramos estos dos temas, ¿no? Cómo integramos esa inteligencia racional también con ese proceso de habilidades para vivir. Entonces, bueno, esto es lo que se habla de las competencias del ciudadano del siglo XXI, un poco más de lo que decíamos anteriormente: pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, curiosidad, iniciativa, un tema de persistencia, perseverancia, adaptabilidad al cambio. Creo que eso es algo
bien importante, por lo menos yo lo he vivido como te contaba Lura, y bueno, ahora los nuevos participantes, yo lo he vivido en empresas acompañando procesos de cambio organizacional. Y me llamó principalmente la atención, y por lo que me fui, digamos que yendo por el tema educativo, fue principalmente porque cuando llegábamos a un proceso de cambio en una organización, eh, encontrábamos un equipo de personas desorientadas, en crisis y resistiéndose a ese cambio. Y digamos que los teóricos de cambio, lo primero que dicen es conquistar el corazón y la mente de las personas es un primer paso para el cambio y para toda transformación. Entonces, pero decíamos en una empresa con adultos, pues ya todos adultos, y decíamos, ¿cómo hacemos para lograr que las personas se adapten a los cambios? Porque no, naturalmente no somos tan adaptables a ese cambio. ¿Pero por qué? Porque hemos venido siendo educados desde modelos muy rígidos, muy estrictos, donde hay solo respuestas absolutas, donde hay únicos, donde hay todos, y en ese sentido, pues nos cuesta ser adaptables al cambio. Pero en la medida en que vivimos este aprendizaje libre, pues vamos entendiendo que la vida es cambio permanente y que es incertidumbre y que va transformándose y se va moviendo. Y en ese sentido, pues somos más adaptables. Eh, en, en varios de estos procesos, imagínense, o sea, cuando trabajaba el tema de cambio, lo primero que nos decían era, lo que tenemos que trabajar es que esta cultura organizacional sea más adaptable y flexible al cambio. Y eso costaba montones, montones de tiempo, de recursos, de dinero, proyectos gigantes. Hoy las empresas están en eso. ¿Cómo hacemos para que esto se transforme? Muchos paradigmas, muchos modelos mentales rígidos, estáticos, muchas maneras de relacionarnos también agresivas, y eso hace que sea muy difícil poder realmente relacionarnos mejor. Entonces, en ese sentido, pues sabemos que un aprendizaje para la vida es un aprendizaje que definitivamente involucra emociones, que involucra un respeto profundo hacia el otro, y en ese sentido, pues vamos adaptándonos a la vida con lo que viene, ¿no? Liderazgo, claro, porque el liderazgo tiene que ver con quiénes somos en el mundo, tiene que ver con quién soy, cómo me relaciono y en dónde estoy. Pero es muy difícil estar en un lugar donde todos queremos de pronto ser iguales, cuando realmente somos distintos. Entonces, en ese sentido, hoy también en muchos lugares se está hablando del liderazgo, liderazgo para el cambio, se habla de este término, se habla del liderazgo como competencia transversal, se habla del liderazgo de padres, bueno, es un tema y sabemos que el liderazgo tiene que ver con esto, ¿no? Y todo el tema de esa sensibilidad social y cultural, que también acá está lo ambiental, que sabemos todas o sea, la crisis de nuestro planeta, de nuestros recursos, y pues en este sentido, esa sensibilidad, desarrollarla, pues estamos en ello, ¿no? También para pues verlo con nuestros chicos. En el webinar anterior habíamos hablado de qué significaba educar en casa. Yo quise traer esto porque pues es esta información que estamos compartiendo hoy de habilidades para la vida en el siglo XXI, pues tiene que ver todo con lo que estamos haciendo hoy en la educación en casa, ¿no? Entonces, sabemos que estamos personalizando la educación, que los niños están en el centro del aprendizaje, y en este sentido es respetando sus gustos, sus talentos, su manera de ver el mundo, la vida, sus propias exploraciones, y siendo más acompañantes de esos procesos. ¿Qué tenemos como ventaja y que realmente necesitamos como padres, como mamás, conectarnos con ello? Sé que a veces es difícil porque no es una tarea tan fácil, porque hemos elegido un camino que es mucho más intenso, pero hay algo que es yo creo que es hay sí una apuesta al futuro, y es el hecho de esa educación y conexión emocional. Yo les contaba que también, pues, haciendo la investigación sobre educación en casa, empecé a explorar todo el tema de educación emocional para padres. Y en ese sentido,
eh, el, el, lo más hermoso que he podido encontrar ha sido y que también ha sido un aprendizaje muy profundo para mí y para mi familia y para mí como mamá, es que nosotros hablamos de educación emocional y hablamos de, imagínense, en empresas se habla de competencias para la vida, pero realmente el lugar primario donde se viven y donde se gestan las principales emociones es en nuestras relaciones familiares, es en esa conexión emocional con nuestros padres, con nuestros hijos, entre hermanos. Entonces, esta posibilidad sí es una, pues yo me atrevo a decirlo, como con esta certeza de, no quiero sonar arrogante, pero es que lo siento así y es una posibilidad para una conexión mucho más grande con nuestros chicos y con nuestros hijos y con ese respeto hacia quienes son. Entonces, esa posibilidad de conexión y de afecto puede hacer que esas habilidades para la vida sean reales, no tengan que ser aprendidas de pronto afuera, sino cuando estamos en el proceso educativo. Entonces, ¿cómo se involucra entonces la escuela aquí? Pues sabemos que en este caso la escuela también nos acompaña desde el aprendizaje, nos guía, nos orienta, nos brinda recursos y podemos hacer un proceso mucho más compartido y más potente, ¿sí? Ocupamos lugares primordiales, o sea, familia, ocupamos nuestro lugar, escuela ocupa su lugar y en ese respeto mutuo vamos trabajando a favor de los niños. Entonces, eh, vemos que pues es definitivamente pues la educación en familia trae una serie de ventajas. Y si nos enfocamos en esas ventajas, si hablamos de estas ventajas y si transformamos esos, digamos que imaginarios que no, que muchas veces no tienen relación con lo que realmente sucede, pues realmente podemos seguir hablando de cómo esta educación es una educación transformadora y es una educación para el siglo XXI. Cuando educamos en casa, pues sabemos que es una decisión, ¿sí? Es una decisión consciente, responsable, que requiere una preparación emocional y que yo creo particularmente por el proceso que he vivido en estos 6 años ya con mi familia, que sí requerimos acompañamiento. A veces tenemos puntos ciegos, a veces no necesitamos de otros para saber, aunque somos los primarios, esa intuición no falla, esa intuición de madres, de padres no falla, pero a veces también ese acompañamiento externo nos ayuda, o sea, el encontrarnos, el hablar de estos temas, el solo hecho de que alguien me diga, mira este recurso que yo conocía o este otro, ese compartir nos ayuda. Entonces, en ese sentido, pues Clonlara acompaña a las familias y acompañamos pues ese proceso de educar en familia. La doctora Pat Montgomery, fundadora de Clonlara, habla de 3 razones para educar en familia, para educar alternativamente, para educar con Clonlara, y esto lo dice en su libro y me parece muy bonito, y es eh, definitivamente quienes educamos en familia, pues digamos que debemos tener en cuenta estos 3 puntos, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, perdón, que lo que más nos gusta en el mundo en relación y lo que más nos guste en la vida nuestra sea ser papá o ser mamá, ¿sí? Y que uno de los temas más significativos de nuestra vida sea estar con nuestros hijos, o sea, que realmente nos gocemos esto, ¿sí? Hay una parte de gozo, ¿sí? Yo creo que eso pues lo sentimos educando en casa, o si no, no estaríamos acá, pero hay un gozo detrás de ello. Que siempre estemos en ese lugar de estar aprendiendo cosas nuevas, de querer aprender, de tener esa curiosidad. Nosotros también estamos aprendiendo, estamos desaprendiendo y reaprendiendo. Entonces, en ese sentido, pues aprender es contagioso, dice la doctora Parman. Y lo otro es eh, que realmente en nuestra vida, pues este proceso de educar en familia no es un punto de llegada, ni es un tema homogéneo, ni significa competir, sino realmente
ni pensar que hay primeros o últimos, sino que cada quien tiene su ritmo. Cada uno tenemos nuestros ritmos, cada uno de nosotros, a pesar de que socialmente hemos hablado de homogenización, eso no es posible. Somos únicos, somos irrepetibles y estamos aquí con algo más. No sé, no quiero sonar muy de verdades únicas, pero estamos aquí para algo más, ¿no? A quienes nos implica, entonces, hablamos de familia y escuela, no podemos dejar de hablar de esa conexión ahora y de esa transformación también que se está dando, donde pues, las familias empezamos a tener un papel muy importante. Y bueno, y la reflexión, como decías, Lura, al principio, que pues les traía como esta foto de mi hijo es doctor, el mío es feliz. La combino ahora para finalizar pues estas sesiones como con este mensaje que esta mañana de hecho lo vi en Facebook y me pareció muy bonito. Bueno, ya lo había visto, pero es un mensaje interesante, ¿no? Entonces los hijos son como barcos, deben salir y vivir sus propias tempestades, pero no olvide que los padres son como puertos a donde podrán siempre regresar para recargar energías y seguir adelante. Pues nosotros hablamos de mi hijo, ¿no? O sea, mis hijos, bueno, no son nuestros, son de la vida. Estamos aquí para ser entrenadores de ellos, ¿no? Hemos tomado esa decisión, sabemos que somos actores principales en este proceso. Sabemos que el primer lugar donde aprendemos lo social también y el relacionamiento con otros es también en esas relaciones familiares. Necesitamos encontrar puntos de encuentro, necesitamos buscar puntos de encuentro, trabajar en equipo. Y bueno, y todo esto no nos lleva más que a otro lugar y es a mirar hacia adentro, porque si miramos de pronto afuera, pues de pronto hasta va a ser más difícil. Siempre como seres humanos queremos respuestas absolutas o certezas, pero en realidad la búsqueda sí es hacia nosotros mismos y hacia entender cómo también, llamémoslo así, nos salimos de esos paradigmas, desescolarizamos, muchas familias hablamos de esto, y empezamos a hacer unas búsquedas distintas para irnos transformando e ir aprendiendo. Eso es, no sé si hasta acá hay algún comentario, alguna pregunta, quisiera escucharlos. Pues nada, yo por mi parte, muchísimas gracias por el ratito este compartido, Angélica. Pues a ver si se van sumando más familias que eduquen a esta idea del webinar, que me parece un formato muy adecuado para poner, en un momento has hecho referencia a la necesidad esa de apoyarnos, de crear un poco comunidad, de escucharnos unos a otros. A veces ni siquiera te da alguien un consejo, pero es, bueno, a veces esta aventura en la que te embarcas, pues igual te sientes más solo porque no estás rodeado exactamente de personas que estén en la misma nave que tú. Y entonces siempre refuerza, ¿no? Escuchar bueno, a otras familias que están haciendo lo mismo y que bueno, cuentan su experiencia, y me alegro de haberte escuchado y de que se vaya formando un grupo de personas que podamos tener este espacio para compartir. Claro que sí, Lura, esa es la intención. Y bueno, y vamos conversando de estos temas. Pues bienvenida. La siguiente semana estamos definiendo el tema, pero lo más probable es que vamos a hablar de aprendizaje. Vamos a hablar de todo el tema del círculo de aprendizaje desde el enfoque de Clonlara, de aprendizaje autodirigido. Entonces también bienvenida. Yo creo que va a ser, sí, puede ser miércoles o jueves. Vamos a ir convocando, te vamos contando. Bueno, también si tienes personas conocidas que de pronto quieran involucrarse, que quieran conocer, pues súper bienvenidas. Y también este material lo estamos procesando, lo estamos editando vamos a subir todos estos webinars y todas estas reflexiones en el canal de YouTube de Clonlara en español. Bueno, entonces,
Perfecto. Bueno, bienvenida y muchas gracias. Sí, yo creo que tenemos que ser constantes, o sea, perseverantes, seguir y seguir Sí, sí, continuamente, porque si, o sea, de esta manera creo que nos vamos a unir cada vez más personas. Gracias. ujú. Y no sé quién más se conectó, no he podido escuchar tu nombre, no sé si quieras colocar tu audio y poderte escuchar. Hola. Bueno, no sé si conoces de Clonlara. Hay una parte pues de este webinar, quiero saber qué hora es. Ya son las 12:16. Bueno, tenemos 10 minuticos más, yo finalizo. Nosotros estamos haciendo también estos webinars presentando digamos que la opción de educar en casa con el acompañamiento de Clonlara para familias en Latinoamérica. Entonces, quiero aprovechar este momento para, digamos que para finalizar y para contar un poco sobre Clonlara y pues quiénes somos. Entonces, pues dentro de la filosofía Clonlara entendemos que es el niño quien va a marcar su desarrollo, quien va a plantear las preguntas en su aprendizaje, quien va a plantear sus intereses y pues esto hace parte de la filosofía de lo que trabajamos. ¿Quiénes somos en Clonlara? Clonlara es una escuela libre ubicada en Michigan, en Estados Unidos, en Ann Arbor. Hay un campus, de hecho, pues sí, es una escuela, digamos, con unas instalaciones físicas. En ese campus van estudiantes y están en el programa del campus. Pero también hay un programa que acompañamos externamente, ya nos estamos conformando en una comunidad global de familias, una comunidad global de aprendizaje y de familias que educan en casa. Un programa o programas con una amplia experiencia, hablamos de que Clonlara tiene una experiencia de 51 años en el tema de educación, de una educación libre y alternativa y de un aprendizaje autodirigido. En este sentido, en España, pues un programa que tiene 17 años de experiencia, con oficinas en Europa, en distintos países, oficinas en 11 países en total, como les decía, una comunidad global de familias y programas que son tanto online, también hay programas virtuales, como el programa offline, que es el programa con el cual estamos entrando a América Latina. Dentro de la filosofía de Clonlara, ¿qué es importante pues entender? Que nosotros creemos como escuela, o sea, este es ahí sí nuestro como rol o papel en este proceso, y es que sabemos que es el estudiante el que puede ser partícipe de su propia educación, es el mismo estudiante el que va a marcar la curiosidad, los ritmos y su manera de aprender. Entonces hay mucho respeto en este sentido hacia la familia y hacia lo que quiere cada niño. Eh, Nosotros, bueno, creemos que en la medida en que esa creatividad se exprese, que esos intereses guíen las actividades, pues en ese sentido va a haber una mayor conexión del niño hacia el aprendizaje. Creemos que los padres tienen el derecho y la capacidad de educar a sus hijos. En ese sentido, somos muy respetuosos de la familia como tal, de cómo quiere llevar el proceso, pero acompañamos, guiamos y sugerimos recursos, maneras, pedagogías, formas de hacer la educación en casa. Pero sí consideramos que los padres eh, eh, tienen el derecho de educar en casa y con este acompañamiento y obviamente con sus capacidades, pues pueden hacerlo. Consideramos que el mundo es un aula y por lo tanto el ambiente pues se integra al aprendizaje, o sea, el aprendizaje no sucede combinado también con el contexto, sucede con el momento y sucede no solamente en un lugar particular. Eh, Creemos que los estudiantes pueden participar en el diseño de sus propios estudios y pueden aplicar también su propio currículo. Y bueno, vamos integrando también el tema de habilidades para la vida. Eh, bueno, hablábamos pues, del respeto hacia las familias. Hay familias que son
unschoolers y que llevan ese estilo de vida, es decir, que no llevan un currículo, que no llevan un plan, su vida es un aprendizaje. Tenemos familias también que viajan por el mundo y que toman sus viajes como aprendizajes y los van registrando en todo su proceso, y eso hace parte de lo que Clara valora en el proceso de acompañamiento. Entonces, nosotros hablamos que cada familia define su ritmo y nosotros acompañamos. Y en ese sentido, pues siempre estamos orientados al bienestar de la familia. ¿Sí? Sí, Angélica, que os tengo que dejar, que tengo que salir a un viaje ahora. Claro que Pues sí. eso, me despido, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Gracias, Lura. Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, que estés bien. Gracias. Bueno, continuamos entonces con lo que estaba diciendo. Ya voy a finalizar. Entonces, cuando estamos considerando que el niño está en el centro del aprendizaje y obviamente la familia que está involucrada en el proceso, pues entonces empezamos a entender que todas las dimensiones del ser son consideradas, es decir, todos los aspectos del crecimiento del estudiante son considerados. En este sentido, tenemos también estudiantes o deportistas de alto rendimiento, niños que deciden seguir el camino del deporte o las artes, o digamos que otra rutina, experiencia, y en ese sentido todo ello se considera como aprendizaje y todo ello es valorado como aprendizaje. Entendemos en Clonlara también, y hay una parte del programa de High School que empieza a contemplar que los jóvenes empiecen a tener un pensamiento mucho más crítico frente a diferentes áreas de la vida y puedan tomar, por ejemplo, aprendizajes particulares sobre conflictos o sobre situaciones sociales y se conviertan en proyectos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, esto también hace parte de los principios que se soñó su fundadora y hace parte de lo que trabajamos en Clonlara con los jóvenes, incluso con los niños, ¿no? Y pues digamos que hay una base que es el respeto hacia los sentimientos, hacia los ritmos y hacia la educación personalizada. Hubo un momento que me pareció muy, muy interesante, hace más o menos unas 2 semanas, estuvimos en una reunión con niños con necesidades, o sea, con advisors o asesores que acompañan en Clonlara niños con necesidades especiales, e hicimos una reunión en relación a esto. Necesidades educativas especiales, en realidad, es un tema que Clonlara acompaña. Es decir, hay niños, familias que tienen su propio ritmo, que viven el homeschool, que viven el unschooling y que acompañan a sus hijos de esta manera. Desde Clonlara nosotros hacemos también ese acompañamiento especializado a la familia. Pero en esta reunión, digamos que una de las lecciones o los aprendizajes más interesantes fue darnos cuenta cómo realmente todos tenemos necesidades educativas especiales. A lo que me refiero es, realmente todos somos distintos. En ese sentido, cada uno va teniendo un progreso. Y en ese mismo sentido, Clonlara valora y acompaña ese progreso. Hablábamos de, no es que yo haya logrado la meta exacta de aprendizaje, sino es cada estudiante tiene un punto de partida y si hubo un progreso, hubo un cambio y por ende hubo un aprendizaje. Y en este sentido, pues así comprendemos nosotros el acompañamiento que hacemos a familias y el programa Off Campus. Entonces, por eso hablamos de aprender sin límites, respetando los ritmos, apoyando la curiosidad. Puede haber un niño, un joven que de pronto en un año haya tenido un ritmo que podríamos llamar lento en su aprendizaje, pero el otro año puede haber unos avances importantes y todo eso es respetado y considerado.
Entonces, bueno, para finalizar, pues las inscripciones en Latinoamérica ya hemos avanzado, pues el año, digamos que sí empezamos con el tema del calendario del hemisferio sur, que empezó en febrero, y pues ya vamos en marzo. De todas maneras, viene calendario, el otro calendario viene para después de mitad de año y actualmente estamos conversando con algunas familias que quieran hacer el proceso, podemos hacerlo, podemos hacer el acompañamiento y lo que estamos haciendo es que las primeras 50 familias que decidan estar con Clonlara en Latinoamérica, estamos manejando un descuento de $100. El programa se paga en dólares, se paga un programa eh, completo del año. Ese programa completo incluye una orientación y un apoyo permanente a la familia en relación a su proceso de educar en casa, un certificado de matrícula en la escuela de Ann Arbor en Estados Unidos, un certificado de matrícula, una guía educativa, eh, digamos que con todos los recursos, con materiales, son recursos libres, principalmente nosotros no damos unos materiales específicos, son recursos libres, pero el asesor acompaña, nosotros no impartimos clases, nosotros asesoramos y acompañamos y en ese sentido vamos dando unas guías de lo que podría ser la orientación. Si hay una familia que dice, mire, yo quisiera saber qué debería estar aprendiendo mi hijo a esta edad, podemos orientarlo en ese sentido, podemos hacer incluso un plan de estudios, como podemos dejar también la libertad para que la familia defina cómo va a hacer ese aprendizaje y a partir de ahí es que vamos mirando cómo va siendo el progreso de la familia y vamos acompañando el progreso. Los certificados pues vienen de la escuela en Estados Unidos y lo que nosotros ofrecemos de una u otra forma es ese certificado en la escuela en Estados Unidos que los jóvenes de Estados Unidos, bueno, en este caso si nosotros lo tomamos pues obviamente salen con el high school americano. En este sentido, pues nosotros consideramos que esto, el hecho de tener el high school americano para las familias que creemos que esto puede ser también una oportunidad para nuestra familia y para nuestros hijos, obviamente, pues es una oportunidad en términos de acceder o seguir combinando el proceso educativo en una escuela superior o en otros lugares. El hecho de que también Clon Lara es una comunidad global, pues hace que experiencias que tienen que ver con otros países, que pueden ser experiencias culturales, como que pueden ser también el aprendizaje de una segunda lengua, también se pueda manejar. Todo es aprendizaje autodirigido, pero el nuevo idioma puede ser valorado. Los niños también pueden entrar a un programa que se llama PENPAL, que es un programa de amigos mundial, donde los niños pueden tener amigos en otro país del mundo, donde pueden conectarse, donde pueden hablar, donde pueden compartir y conocerse. Obviamente, pues hablamos de manera virtual, incluso PENPAL habla de unas cartas que también se escriben eh, físicamente, pero ahí hay una interacción. Entonces, en este sentido, lo que acompañamos nosotros es toda esa asesoría pedagógica. Entonces, el programa para Colombia, como les decía, tiene un descuento de $100. Bueno, este es el equipo al que pertenecemos. Yosune Segovia es la directora del programa en español, está en España. Y es con quien trabajo. Yo estoy asistiendo, acompañando, coordinando actividades del programa para Colombia y Latinoamérica. Entonces, a la orden en lo que podamos servirles, con mucho gusto. Y esto es, gracias. Igual, pues, si me colocan sus datos en el chat o pues quieren contarme, yo con gusto les puedo mandar más información al correo electrónico. Bueno, no les conté el programa, bueno, el valor del programa, tiene un valor de matrícula del año de $850, menos los $100 de los que hablamos, y $1,100 para grados de 9º a 12. Hay una matrícula, esa matrícula por el primer hijo vale $200 y por el segundo hijo vale $50. El programa se paga completo o hasta en 6 cuotas. Entonces,
Estos son pues como los valores. Cuando ustedes empiezan a hacer cuentas, claro, yo entiendo, muchas veces como familias decimos dólares, pesos, cómo es esta conversión, qué hacemos. Entonces, lo que les puedo decir es que en respecto al acompañamiento, es un programa, pues obviamente eso de acuerdo digamos que los ingresos de la familia y a la situación económica, pero es un programa muy asequible que permite, o sea, para, digamos que las ventajas que trae ese acompañamiento, es un acompañamiento muy interesante. Entonces, pues yo los quiero invitar a que si tienen la posibilidad de tomarlo, pues obviamente estén con nosotros. Eso es. Estamos haciendo, pues ustedes se conectaron hace, pues, como a la mitad del webinar, pero pues les recuerdo, estamos haciendo estos encuentros cada semana. Es una serie de webinars. Vamos a hacer también unos talleres presenciales virtuales. Estamos en esas coordinaciones. Estamos hablando, pues, en el día de hoy de educar para la vida en el siglo XXI, pero vamos a ir tomando temas vigentes. Entonces, van a ver en nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube también vamos a estar haciendo publicaciones de, pues, digamos que de este material, y ahí vamos a estar anunciando los eventos nuevos que vamos a hacer. Bienvenidas las ideas, bienvenidos los comentarios. Digamos que estamos tejiendo redes de colaboración, esa es la intención, que nos conozcan, o sea, decidimos hacer unos encuentros temáticos para no solamente hablar de Clonlara. Obviamente nosotros queremos hablar de nosotros porque sabemos nuestra experiencia y queremos compartirla con las familias de Latinoamérica, pero también queremos hablar de temas que son muy vigentes, que nos corresponden y que nos ayudan en este proceso de educar en casa.